una zona mínima, estamos hablando de medio centímetro menos, milímetro, y bajo condiciones estables de luz. Siempre va a ser la misma luz. Porque es muy distinto, nosotros por años estábamos reproduciendo los colores con lápiz sumando distintos lápices. O sea, luego descubrimos esta herramienta y permitió entonces hacer tomas de color y hacer reproducciones físicas del color en el mismo tipo de soportes, el mismo tipo de fibra que se había utilizado, pero con tintes artificiales, no con tintes naturales como fueron los originales. ¿Por qué? Porque reproducir los colores con tintes naturales es hoy por hoy algo absolutamente imposible. En términos de que podríamos a lo mejor reconocer que un rojo estuvo hecho con un regumo, una cochinilla, y poder reproducir medianamente rojos, azules, los colores que son más fáciles de identificar. Pero todo el universo de los ocres, los cafés, los verdes, son muchas plantas las que los produjeron. Se requieren análisis químicos que den curvas específicas para poder reconocer si esa curva que tengo hoy es la misma curva que se dio en el textil original. Y por último, no sé exactamente el procedimiento que siguió ese tintorero andino, entonces no sé qué mordiente usó. O sea, son demasiadas variables juntas como para poder llegar a decir esto fue esto de tal modo. Y por otra parte, porque tenemos un problema ecológico enfrente. Entonces lo que nosotros quisimos fue reproducir con tintes artificiales aquellos que son los menos agresivos, porque también hay un universo de tintes artificiales que son sumamente agresivos. Con aquellos que son menos agresivos, reproducir una carta de color que hoy por hoy no existe, no está disponible. La siguiente. Y por otra parte, entonces, hacemos un análisis de la configuración visual. Aquí lo voy a hacer bastante rápidamente. Este fue un trabajo más extenso que se hizo para un seminario o un congreso, pero más o menos les quiero contar un poco la historia, las cosas que se van como descubriendo. Al observar, tenemos ahora en grises, nos permiten leer otras cosas, sobresalen las figuras en blanco, ¿no es cierto? Que por supuesto fue un objetivo del tejedor, resaltar las figuras en blanco. La siguiente. Del universo de figuras que tenemos en la parte inferior del textil, tenemos toda una representación que podemos reconocer, la podemos reconocer como figuras antropomorfas o figuras zoomorfas, en una postura ascendente. Si ustedes se fijan, van todas hacia arriba. Incluso hay una tendencia como hay un desfase entre las franjas laterales y la franja central, lo que produce precisamente un mayor movimiento en la ascendencia. Por otra parte, fíjense en la figura que está al centro abajo. Es la única que está a la mitad. Todas las demás están íntegras. Esa mitad sugiere que viene desde lo de más abajo. Está como emergiendo desde lo más abajo. Y fíjense ustedes que los tres personajes antropomorfos, que son mujeres, son damas, reconocidas por estudios iconográficos de arqueólogos y antropólogos, aparecen como parados, ¿no? Muy parados sobre la línea de tierra, después vamos a entender un poquito mejor. La siguiente. La siguiente. Reconocidas, como decía, como mujeres, con algunas otras asociaciones. Fíjense que algunas de ellas están como embarazadas, ¿no? La siguiente. Y una serie de figuras zoomorfas que están asociadas como a batracios. Los batracios están vinculados al agua, igual que los reptiles. Y el agua vinculada a la fertilidad, muy importante. Mujeres también asociadas a la fertilidad, también muy importante. Lo siguiente. Vamos reconociendo tipologías, como vemos algunos parentescos. La siguiente. Otra. 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 En la parte superior, en cambio, tenemos otra representación, que la podríamos visualizar como, de alguna manera, guías, rayos, ganchos, guías fitomorfas, en algunos casos, están reconocidas como tales. Estas asociaciones se producen también en cadena, porque en algunos otros textiles son más claras esas visiones que en estas, porque ya están más sintetizadas. Pero muchas veces estas representaciones, incluso actualmente, están vinculadas a la representación de rayos.
La siguiente. ¿Más? Y la última. La siguiente. Tenemos una línea de horizonte sobre la cual están los seres antropomorfos. Están ligados a la línea del horizonte. Y en esa línea del horizonte es el momento de encuentro, ¿no es cierto?, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. El mundo de arriba que trae estos rayos y que penetran en la Tierra y que fertilizan la Tierra. Ahora empieza a tener un poco más de sentido estas líneas blancas que cruzaban desde arriba hacia abajo ese textil. Es casi como el agua que está penetrando y que fertiliza y que emerge en vida, en seres vivos. La siguiente. Por lo tanto, el mundo de abajo, digamos, arriba, el mundo superior, tenemos el espacio de la Kait Pacha, el espacio celestial arriba, el Hanan Pacha. Y el Unku Pacha, que podría estar simbolizado por aquella figura que está a mitad, que viene del mundo de abajo. Entonces, esta representación en este textil está condensada con una fuerte intensidad, pero es el soporte de ese ritual, ¿no es cierto? Y es un llamado a fertilidad, porque el color rojo es Pachamama, es tierra, es fertilidad. La siguiente. Aquí hago un quiebre porque vamos a ver como la sistematización un poco del trabajo. ¿Sí? ¿Sigamos? El registro de las técnicas textiles, vamos haciendo como una especie a través de todos los estudios de cada pieza, vamos haciendo una especie de batería, ¿no es cierto?, de registro de técnicas, de terminaciones, de estructura, distintos tipos de registros de color, en fin, que es lo que yo quiero mostrarles ahora. Esta riqueza. La siguiente. Por ejemplo, dentro de un mismo tipo de terminación podemos ver muchísimas variantes. Incluso dentro de una misma tipología de terminación, a veces vamos a ver que casi cada tejedor, cada artesano tuvo una interpretación que va haciendo como distintas variaciones. Y ahí está como la creatividad permanente y la modificación. La siguiente. Entonces nos proponemos hacer un registro amplio de todo tipo de terminaciones y las vamos sistematizando, ordenando y vamos descubriendo que algunas terminaciones son identificables claramente con una cultura en específico, otras desaparecen, otras mutan, en fin. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo. Seguimos. Esto nos va dando al final un registro enorme, que tiene más de 70 tipos de terminaciones diferentes hasta la fecha, que están condensadas en este texto que no sé si está en la biblioteca acá, pero si no, queda. Y que precisamente fue uno de los objetivos de este proyecto, ¿no es cierto? Llegar a sintetizar en un manual que permitiera dejar a disposición de artesanos, diseñadores o quien los quisiera utilizar, un saber hacer que está de alguna manera condensado y escondido en estas piezas de museo. La siguiente. Lo mismo estamos haciendo en el proyecto actual, en que estamos abordando el tema de las técnicas de representación. Cuando hablamos de técnicas de representación, digamos, anulamos absolutamente el término técnicas decorativas que habitualmente se usa, porque para nosotros estos textiles no están llenos de decoraciones, aunque por supuesto que hubo una intención estética, un logro estético, pero evidentemente están comprometidos con su cultura y están haciendo portadores de esa cultura. Entonces, en ese sentido, para nosotros, más que técnicas decorativas, como quien pone la guinda a la torta, estos son técnicas de representación que están representando ese espacio y ese mundo. Lo mismo, se va haciendo una reproducción paso a paso y dibujos también de lo mismo. La siguiente, por favor. Y eso incluye distintas técnicas de representación, porque una manera es generar imagen a través del